Dios bendiga, hermano. Vamos a continuar con Marcos, capítulo 10, del versículo 23 al 27. Vamos a seguir estudiando en Marcos. Amén. Dice así: Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, porque Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en la riqueza. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te seguimos dando gracias en esta noche. Señor, ruego que tú me dé la palabra justa, Señor, para hablar en esta noche, que hable solamente lo que tú quieres que hable. Bendecimos tu nombre, Señor, en esta noche. Te damos gracias por este momento. Amén. Muy bien. Dice que mientras el joven rico desaparecía entre la multitud, Jesús hizo un comentario acerca de que qué difícil va a ser a un rico entrar al reino de Dios. Porque hay una declaración de que dice que él confiaba mucho en sus riquezas. Jesús no aprobaba de que el rico confiara tanto en su riqueza para ser salvo. Entonces acá vemos que, me voy a ir un poquito al versículo 17, donde habla del contexto, ¿no? Que dice: en el versículo 17 dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando las rodillas delante de él, le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces, cuando le pregunta eso, Jesús le dice que tenía que hacer: vender lo que tenía y que le diera a los pobres y lo siguiera. Y después le dice todo, que eso no lo podía hacer él. Se entristeció, dice. Pero primero le pregunta del por qué le dice maestro bueno. Porque solo uno es bueno, Dios le dice. Y le pregunta, el Señor le pregunta, si conocía los mandamientos. Y el rico le contesta de que sí, que todo eso él ha guardado desde su juventud, que siempre obedeció esa ley, porque eso era una ley. Y él le contesta de esa forma, que sí conocía la ley. Pero el Señor le dice que le faltaba hacer una cosa: que vendiera lo que tenía y se lo diera a los pobres. Jesús enseña que el depositar la confianza en la riqueza puede impedir a una persona que entre en el reino de Dios. Eso es lo que está enseñando en este momento. El joven nos ilustra que está muy apegado
a su riqueza. Que la persona adinerada va a tener mucho problema para poder entrar al reino de Dios a causa de su riqueza. Él estaba en su estatuto. ¿Qué quiere decir? Que él tenía muy dentro de él sus riquezas. Él estaba muy pegado al dinero, por eso no podía decidir por Dios. Después dice que los discípulos estaban asombrados por lo que Jesús había dicho. Entonces, cuando habló sobre el ojo de la aguja, dice que quedaron más asombrados todavía, porque no entendían. ¿Cómo? Dice, ¿quién podrá ser salvo? Vemos que en esto del ojo de la aguja dice referencia a el ojo de la aguja es una referencia de un accidente geográfico. Eso es lo que quiero explicar un poquito porque muchas veces uno no llega a interpretar qué significa esto. Esto lo estuve buscando en una historia y me encontré con esta enseñanza sobre lo que era el ojo de una aguja. Dice Jesús que el ojo de la aguja, en referencia a un accidente geográfico que se da en las tierras que aparecen en la Biblia, que consiste en un angosto pasadizo entre montañas por el que apenas cabe una persona. Desde luego que no cabe un camello. Claro, entonces eso es lo que explicaba el Señor, les decía a sus discípulos, que ellos no iban a poder entender eso. Por eso dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces para el hombre es muy difícil que pase un camello por ese lugar, pero para Dios todo es posible. Por eso no lo vamos a entender. Él nos capacita solamente para que entendamos lo que Él quiere que entendamos. No vamos a entender a Dios nosotros nunca, porque como Dios quiere que entendamos lo que Él quiere, solamente eso. Por eso, hermano, a medida que vamos estudiando su palabra, nos damos cuenta que por nosotros mismos no nos podemos salvar. Muy difícil. Ningún hombre se va a salvar con su fuerza. Y eso es lo que Jesús le está enseñando a sus discípulos. En este caso, podían haber dicho lo que estaban alrededor de él, de que no debería haber sido tan duro el Señor con el rico, porque tal vez le podría servir algo de lo que él tenía, la riqueza, para continuar. Pero el Señor no comparte su gloria con nadie. Vemos que entonces esto era lo que Jesús le enseñaba a sus discípulos, que la riqueza no les iba a salvar a las personas. Pero él no hablaba de que era malo ser rico. En ningún momento dijo que nadie debe ser rico. No hablaba de eso. Hablaba solamente de poner la confianza en la riqueza. Solamente que el rico no iba a querer dejar sus bienes porque su corazón estaba en los bienes que él tenía. Ya desde ya vemos que está muy lejos
de la salvación. Cuando el Señor le dice si conocía los mandamientos, él dijo que sí. Pero ya cuando le dijo de que tenía que vender y darle a los pobres, ya cambió por completo. Entonces, ¿qué es lo que vamos aprendiendo en esto? Este pasaje que nadie va a salvarse, se va a salvar porque es rico ni pobre, sino aquel que reconoce a Jesús como su Señor y Salvador y se arrepiente de sus pecados. Eso es lo que va a salvar a las personas. Aquel que se arrepiente de sus pecados y acepta a Jesús como el Señor de su vida, el Señor. Ser rico no es un pecado. El tema es amar a la riqueza. Si uno es rico, debe ser rico para Dios. Miren, hermano, este joven rico estaba tan pegado de su riqueza que no se daba cuenta delante de quién estaba. Estaba delante del mismo Dios, el que tenía el poder para salvar su alma o condenarlo. Pero estaba confundido. No se daba cuenta a causa de su riqueza de lo que él estaba haciendo. No entendía él, más por sus bienes terrenales ante Dios. Tenía muchos bienes, no quería dejar eso. Por eso decidió más por sus bienes y no decidió por Dios. Por eso entendemos que nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Es Él el que decide salvarnos. Y todo eso lo hace por amor. Todo eso lo hace por amor. No porque nosotros hayamos dicho sí, acepto a Cristo. Por eso es que al rico le va a costar entrar al reino de Dios. Tampoco dice que todos los pobres van a entrar al cielo, al reino de Dios, sino aquel que se arrepiente de sus pecados. Estas fueron las palabras que Cristo dijo mientras el joven rico se iba y abandona en su abandono. Fue doloroso, era otra alma que partía rumbo a la condenación. Y nos preguntamos si no habría habido alguna forma de retenerlo. ¿Por qué el Señor fue tan radical con él hasta el punto de mandarle que vendiera todas sus posesiones? ¿No se podría haber rebajado un poco el nivel de exigencia para ver si de esa forma el joven hubiera aceptado quedarse? Al fin y al cabo tampoco habría venido mal a la causa del Evangelio tener una persona con recursos financieros entre sus filas. Es muy difícil. El Señor no comparte nada con lo que es el dinero. Podemos plantearlo de muchas maneras, pero lo cierto es que el Evangelio del Señor Jesucristo es radical. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme.
es difícil y le dice, sígueme tomando tu cruz. Dios no acepta un corazón dividido, no acepta lealtades a medias, exige la ruptura y el abandono de todo aquello que no acepte lealtad medias, exige por completo que deje su riqueza. No puede servir a dos señores. El precio que pagó el Señor por nosotros fue el precio más caro que nadie lo podía pagar. Así que el Señor entregó su vida por completo por cada uno de nosotros. Por eso dice que Él no comparte. Él quiere salvar al pecador. No le interesan los bienes que pueda tener o la posición social que ocupe. Al Señor no le importa el poder que tiene el hombre. Al Señor le interesa que realmente uno acepte el sacrificio que Él está haciendo por la humanidad. Nosotros hoy tenemos que entender esto, que no podemos meternos en el tema de lo que es las cosas vanas, porque la riqueza en realidad van a quedar acá. Nuestra riqueza es Cristo. ¿Qué debemos hacer nosotros en este tiempo, hermano? Aferrarnos en el Señor. Lo único que nos queda es eso. Acá nosotros entendemos de que nadie va a salvar a nadie. Nosotros mismos no nos vamos a salvar. Por la gracia y misericordia, nosotros somos salvos. Acá este pasaje nos enseña, Jesús enseña a sus discípulos. Los discípulos dicen que estaban asombrados por lo que el Señor decía. Porque ellos aún no entendían, les faltaba todavía entender lo que Cristo estaba haciendo. Es muy difícil, dice, para un rico entrar al reino de los cielos. No va a ser muy fácil. Va a ser difícil. Porque ellos nunca van a querer dejar lo que poseen. Le damos gracias al Señor y por su palabra. Y le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a entender, a interpretar realmente el sacrificio que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Damos gracias al Señor y vamos a seguir orando, hermano, para que mucho más vengan al Señor en este tiempo. Y seguimos orando por cada necesidad que hemos estado anotando en nuestro cuaderno. Hay mucha necesidad, hermano. Así que nuestro corazón esté solamente en el Señor, en pensar en Él, en la salvación que Él nos regaló. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, damos gracias